En este módulo vamos a proceder a describir los detalles técnicos relacionados con el vocabulario para la representación de datos de presupuesto y ejecución presupuestaria de los ayuntamientos, desarrollados dentro del contexto del proyecto Ciudades Abiertas. En esta pantalla aparecen los conceptos principales que han sido descritos en el contexto de este vocabulario. Hay que destacar, en primer lugar, el concepto principal, que es el de presupuesto, así como su liquidación, y que representa el presupuesto anual que todos los ayuntamientos tienen definido. Por ello tendremos aspectos como la fecha de aprobación en el Pleno, estado de prórroga, es decir, si está prorrogado o no, y el año fiscal al que se refiere. Dentro del presupuesto tenemos dos grandes categorías. Por un lado tenemos el gasto y por otro lado el ingreso, es decir, gastos presupuestados e ingresos presupuestados. Entre algunos de los gastos que podemos identificar tenemos también las inversiones financieramente sostenibles, que son un tipo especial de concepto que puede ser tenido en cuenta. Finalmente, cuando pasamos a la parte de ejecución del presupuesto, que es la parte que aparece a la derecha de esta pantalla, tendremos las ejecuciones de gasto y las ejecuciones de ingresos con sus correspondientes liquidaciones. Todo ello, además, será armonizado utilizando ontologías como la de aspectos temporales del W3C, del consorcio de la World Wide Web, que nos permite definir periodos de ejecución y muchos SCOS concepts, muchos tesauros descritos en SCOS, que nos permiten representar distintos tipos de clasificaciones de programas de gastos, clasificaciones económicas, etcétera, de manera general y también específicas de cada uno de los ayuntamientos. Procedemos ahora a describir cada uno de estos conceptos, comenzando por el concepto central, que es el del presupuesto. Concretamente, en la parte de abajo de esta pantalla, lo que tenemos es descrito en RDF, en formato RDF, un detalle de un presupuesto concreto de un ayuntamiento para el año 2018. Tiene como fecha de aprobación, como podemos ver, octubre del 2017, no está prorrogado y se corresponde con el año fiscal 2018. La liquidación correspondiente es la que tenemos en esta URI, en este identificador, y que será un recurso de tipo liquidación con su información correspondiente. Y finalmente tendremos una serie de gastos presupuestados e ingresos presupuestados que también serán definidos cada uno de ellos por su propia URI, por su propio identificador. Como podemos imaginar, existen muchísimos gastos e ingresos presupuestados. Comencemos con los gastos presupuestados. Vamos a tomar como ejemplo el que hemos definido anteriormente, que es este de aquí, que tiene un crédito presupuestario inicial de 90.200 euros que ha sido o está asignado a una determinada clasificación orgánica dentro del Ayuntamiento de Madrid, la clasificación orgánica 002, que está descrita en un tesauro SCOS, que tiene también un programa de gasto correspondiente, que es el 23270, y finalmente una clasificación económica de gasto, que es el 60900. Todos estos conceptos están bien definidos en un tesauro SCOS correspondiente, en este caso al Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, este presupuesto tiene una ejecución de gasto, esta partida presupuestaria tiene una ejecución de gasto correspondiente, que es la que se describe en esta URI, que, como podemos ver, por el nombre de la URI, se corresponde con el 31 de diciembre del 2018. Veremos más detalles a continuación. Pasamos a los aspectos relacionados con las clasificaciones de los gastos, con los tesauros SCOS a los que hemos aludido anteriormente. Por ejemplo, cuando hablábamos de la clasificación orgánica de Madrid 002, en este caso se refiere a un gasto presupuestado para el Pleno del Ayuntamiento. Cuando estábamos hablando del programa de gasto 23270, este programa de gasto se centra en la promoción del Plan de Derechos Humanos. Y finalmente el 60900 se refiere al patrimonio histórico, artístico y cultural. Estos elementos podrán ir cambiando de unos años a otros según vayan modificándose los distintos programas de gasto o clasificaciones económicas de gasto.
Con respecto a la ejecución de un gasto concreto, como la que habíamos comentado anteriormente, asociada a este gasto presupuestado, podemos recordar que anteriormente la clasificación inicial que teníamos, el crédito que teníamos era de 90.200, el crédito autorizado es de 90.200 euros y el crédito disponible también es de 90.200. Por tanto, las obligaciones reconocidas netas en este caso son de 90.200. Pudiera darse el caso de que para un determinado gasto que ha sido presupuestado, el valor en la ejecución de gasto pueda ser distinto porque se haya gastado una cantidad distinta, ¿vale? En este caso, el remanente de crédito será 0, el periodo de ejecución corresponderá, en este caso, a todo el año 2018, podría corresponder a otro periodo de ejecución distinto, y en este caso, además, este periodo de ejecución tiene como comienzo el 1 de enero del 2018 y como fin el 31 de diciembre del 2018. Pasamos a continuación a inversiones financieramente sostenibles, un caso específico de los gastos presupuestados. Por ejemplo, en este caso, esta inversión que tiene como identificador 2018-000536, un identificador interno del ayuntamiento, pero que se ha utilizado para crear el identificador único que se utiliza como URI, podemos tener que esta descripción es la de memoriales escultórico-arquitectónicos en lugares de memoria y espacio público. Concretamente, el importe en este caso también es de 90.200 euros y la clasificación de la inversión es una clasificación que también tiene que ver con un tesauro SCOS propio del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ámbito tiene? Pues el ámbito presupuestario 998 tiene un presupuesto de inversión específico, que es el que hemos visto en este caso, y finalmente cuando hablamos de este aspecto de inversión, lo que podemos decir es que este aspecto de inversión es el que se refiere a estatuas y monumentos, que es algo que se podría utilizar en el contexto pues, del desarrollo de aplicaciones web para mostrar la información del presupuesto. Con respecto a los ingresos, los aspectos que registramos son similares. Por un lado tendríamos el presupuesto de ingreso 001-22-001. En este caso aquí hay una errata que ha sido revisada ahora mismo. Tendría que ser ese símbolo el que se utilizara. En este caso, de este presupuesto de ingreso, lo que tenemos es una previsión inicial de 299.507 euros que tienen que ver con una clasificación orgánica correspondiente, 001, y en este caso se trata pues, del impuesto sobre la cerveza, que tiene una clasificación económica de ingreso que es la determinada por el 22001, que será aquel que identifique que este es el impuesto sobre la cerveza. Finalmente tendremos una ejecución del ingreso, la ejecución real, que es la que se registra en este caso a fecha de 31 de diciembre del 2018 y que veremos a continuación. En esta ejecución real del ingreso, lo que podemos ver es que el número que tenemos no es exactamente el que teníamos previsto. En la previsión definitiva teníamos 299.507 euros, y en la recaudación neta lo que tenemos es un valor de 307.412,95. Por tanto, hay un exceso con respecto a la previsión de 7.905,95. De nuevo, esto ocurre en un intervalo de tiempo correspondiente, en este caso a un año. Con respecto a los SCOS que hemos comentado, los tesauros SCOS sobre el programa de gasto, pues aquí tenemos algunos ejemplos de estos SCOS. Por ejemplo, tenemos el programa de gasto 2, que es un concepto que se refiere precisamente al esquema de conceptos de presupuesto programa de gasto y que se refiere a las actuaciones de protección y promoción social. El programa de gasto 23 es más especializado, de hecho tiene como elemento más amplio el programa de gasto 2, como elemento incluso mucho más específico el 231 que tendríamos que ver en su momento. Y en este caso se refiere a servicios sociales y promoción social. Esto nos permite tener tesauros, taxonomías de distintos tipos de clasificaciones como las que se refieren a programas de gasto o algunos otros aspectos como se han identificado anteriormente. Concretamente, por ejemplo, ya cuando llegamos al caso específico de Madrid, un programa de gasto muy específico de Madrid, como el 13.001, este es el que se refiere a la Coordinación General de Seguridad y Emergencias, que se basa en el programa de gasto 130 a nivel general, que es común a todos los ayuntamientos.
Por tanto, lo que tenemos aquí son taxonomías que son generales, comunes a todos los ayuntamientos, y particulares que especializan algunos conceptos específicos que son de aplicación a un ayuntamiento concreto, por ejemplo, en este caso al Ayuntamiento de Madrid. Lo mismo nos ocurre con las clasificaciones orgánicas de un ayuntamiento. Cada ayuntamiento tiene una clasificación orgánica que sigue, de hecho, la referencia que normalmente tenemos a la hora de representar estructuras orgánicas dentro de un ayuntamiento. En este caso, por ejemplo, el área orgánica 3 es el área de urbanismo y equipamientos dentro del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto se podría representar no solamente como un SCOS, sino también como un recurso correspondiente. Con esto terminamos este módulo que se centra en los detalles técnicos del vocabulario relacionado con presupuestos y ejecución presupuestaria, y a continuación pasaremos a describir todos aquellos aspectos relacionados con los actores que han participado en el desarrollo de este vocabulario, así como la documentación general que tenemos disponible del vocabulario.